Entonces, para terminar con la capa de acceso, tenemos que ver la funcionalidad de esta capa, donde se debe describirse todas las funciones que debe tener esta capa de acceso y la interacción de la capa de acceso con la capa de distribución, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, con los usuarios locales y remotos. Por tanto, la capa de acceso es como rol, ¿cierto?, de apuntar a que los clientes acceden a la red a través de este punto de concentración o de esta capa de acceso. Los dispositivos de la capa de acceso entonces son los que controlan el tráfico, eh, localizando las peticiones de servicios al medio de acceso. Y el propósito, ¿cierto?, de la capa de acceso es garantizar al usuario el acceso a todos los recursos de la red. Entonces, a continuación mostramos algunas características que debe tener esta capa. Por supuesto, hemos visto que ya eh, que en un ambiente de campus, ¿cierto?, la capa de acceso típicamente incorpora los dispositivos de conmutación LAN, que son los switches, con puertos que proveen conectividad para las estaciones de trabajos, ¿cierto?, y servidores. ¿Ya? En el ambiente WAN, ¿cierto?, la capa de acceso permite, ¿cierto?, el acceso a los teletrabajadores o sitios remotos, teniendo acceso a la red corporativa a través de la tecnología de red de extendida, a través de la WAN. ¿Qué tecnología podemos usar acá? Bueno, dijimos que entre ellas está Frame Relay. Aquí estoy ubicado en la Frame Relay, ¿cierto? También está la tecnología MPLS, Multiple Protocol Label Switching. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más existe en esta tecnología de WAN? ISDN, ¿cierto? Hoy en día este ISDN ya está de capa caída, digamos, pero igual Cisco lo considera, digamos. Y bueno, también está DSL, lo típico es cuando llegamos a través de una línea telefónica, ¿cierto?, con un par de hilos de cobre, se usa entonces ahí la tecnología Digital Subscriber Line. Y hoy día pues sobre todo se usa ADSL, que quiere decir Asymmetric, ¿cierto? Quiere decir asimétrico porque de subida es de menor velocidad que de bajada, porque generalmente los usuarios en las casas bajan información en vez de subir información. Ok, entonces habíamos visto que para no comprometer también la, eh, el- la integridad de la red, ¿cierto?, el acceso debe ser garantizado solamente a los usuarios autenticados o también dispositivos. Los dispositivos se autentican por las direcciones físicas, que son las direcciones MAC. Entonces, por ejemplo, sabemos que los dispositivos de la capa de acceso deben detectar cuando un teleconmutador, mejor dicho, un teletrabajador que está discando es un usuario legítimo. Para eso hay pasos mínimos de autenticación para el teletrabajador para cumplir con la seguridad, ¿cierto?, los temas de seguridad. Ok. Otra característica, ¿cierto?, que debe tener el switch de la capa 2 en la capa de acceso es que debiéramos, ¿cierto?, usar VLAN para segmentar los dominios de broadcast. Acuérdense que los dominios de broadcast producen mucho tráfico, entonces una forma de segmentarlos es utilizando las VLAN. Por otro lado, ¿cierto?, debemos agregar enlaces ascendentes desde fase Ethernet hasta giga Ethernet, dependiendo de la cantidad de puertos que tengamos, ¿cierto?, en nuestro switch de acceso a la capa de distribución. Quiere decir agregar, ¿cierto?, quiere decir que podemos unir dos o más enlaces en un solo enlace lógico a través de la tecnología Ether Channel. Aquí lo voy a colocar para que quede claro que es tecnología Ether Channel.
También la capa de distribución multilayer debe proveer la intercomunicación entre las VLAN, ¿cierto? A través de los protocolos de enrutamiento. O sea, debe ser capaz de enrutar entre VLAN. ¿Okay? Y en este caso se recomienda usar Rapid Spanning Tree Protocol porque es mucho más rápido en la convergencia, ¿cierto? Cuando hay un fallo, sobre todo, ¿cierto? Hoy en día en las redes. El Spanning Tree Protocol sin la versión anterior, digamos, em, tiene un retardo, ¿cierto? De entre 30 a 40 segundos. Ese es el Spanning Tree Protocol. En cambio, el Rapid Spanning Tree estamos hablando de 1 o 2 segundos. De, desde que hay un fallo, entonces a que se corrige, ¿cierto? El árbol expandido. Eso lo hace a través del nuevo protocolo que se llama Rapid Spanning Tree. Entonces, obviamente, la recomendación es usar Rapid Spanning Tree. Es mucho más rápido para reaccionar ante eventos que producen fallos en la red. Ok, entonces a continuación vamos a ver, ¿cierto? En la figura donde se muestra una red de acceso típica, ¿cierto? Conectado a la suite de distribución. Estos accesos, como ustedes pueden ver, eh, tienen doble enlace hacia los enlaces ascendentes a la capa de distribución. Es decir, cada suite de acceso tiene que tener conectividad con cada uno de los suites de distribución. Y a su vez, ¿cierto? Los suites de distribución podemos conectarlo entre sí, ¿cierto? Para lograr la mejor comunicación entre ellos en caso de que uno falle, a través del protocolo HSRP, Hot Standby Routing Protocol, un protocolo de enrutamiento que es cierto que en donde uno de los su distribución está activo y el otro está en modo standby. Y aquí, cierto, la gracia que tiene es que yo puedo balancear la carga, cierto, es que en este caso para ciertas VLAN este está activo y este está en modo standby, y a su vez para otras VLAN este está en standby y este está activo. Así yo logro, ¿cierto? Utilizar ambos su distribución en este caso mejorando, ¿cierto? El uso efectivo de los dispositivos y los enlaces. Ok, entonces hasta aquí, bueno, antes que terminar, ¿cierto? Tenemos que determinar, ¿cierto? Cuáles deben ser las funciones de la capa de acceso principales que debe cumplir para poder, digamos, dar la máxima funcionalidad a esta capa. Estamos viendo, ¿cierto?, de que los enlaces tienen que ser dobles, ¿cierto? Por lo tanto, logramos una alta disponibilidad. Doble suite de distribución, ¿cierto? También permite alta disponibilidad. Por otro lado, también tenemos la seguridad, ¿cierto?, donde los, los dispositivos que se conectan a cada uno de los puertos, ¿cierto?, son protegidos, ¿cierto?, donde se les dice, ¿cierto?, que este puerto solamente puede acceder tal usuario o tal dispositivo, ¿ya? Y, ¿cierto?, en este caso podemos decir que por este caso puede participar solamente uno o dos dispositivos como máximo. En el caso de que tengamos, ¿cierto?, telefonía y datos a la vez, ¿cierto? La recomendación es que podemos conectarlo a través de una línea encadenada, ¿cierto? Donde tenemos el teléfono y el computador, ¿cierto?, adosado a un solo puerto. La gracia de esto es que como ambos están en distintas VLAN, entonces el tráfico es separado a través de las VLAN y por lo tanto podemos dar calidad de servicio. Entonces, es otra de las características que podemos lograr con este suite de acceso, ¿cierto? Que es la calidad de servicio, garantizando o priorizando cierto tipo de paquetes para que puedan responder a las expectativas de la aplicación. Y por otro lado también tenemos la convergencia, ¿cierto? Que sabemos que la convergencia debe soportar no solamente datos, voz y también video.
Hoy en día el video es tan importante como la voz, ya que una imagen es más que 1000 palabras, ¿cierto? Y por lo tanto se usa mucho hoy en día para lo que es videoconferencia, ¿ya? Entonces también debemos soportar IP multicast para producir videos, ¿m? Para que el tráfico no sea inundado a través de muchos comunicaciones, muchos enlaces de comunicación redundantes. ¿M? Bueno, hasta aquí entonces hemos dejado esta capa de acceso y veremos entonces a continuación la capa de distribución. ¿M?